En una presentación pública fue introducido como el pianista de los Carpenters. Luego, las presiones de mantener en movimiento la carrera del grupo y de satisfacer su ego fueron demasiado para Richard. A comienzos de los 70, él había empezado a tomar por indicación médica una pastilla por noche para dormir. A finales de los 70 se había vuelto dependiente de las pastillas. Luego, una noche en Las Vegas en 1978, Richard llegó a su punto de quiebra y simplemente le fue imposible continuar. Richard tomó una decisión alarmante. Canceló el resto de los compromisos de 2 semanas del grupo. Todo el mundo, incluido a Richard, pensó que era solo un descanso temporal de los conciertos, pero sería la última vez que el grupo tocaría junto en vivo. Richard se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Ingresó a una clínica de rehabilitación en Kansas para tratar de superar su adicción. Karen, mientras tanto, pesaba de nuevo menos de 50 kilos. En ese tiempo la anorexia nerviosa era un término desconocido para el público, pero Karen, su familia y sus amigos sabían que algo andaba mal. La propia Karen rehusaba con terquedad admitir que tenía un problema. Mientras Richard estaba en la clínica de rehabilitación, le pidió a Karen que buscara un tratamiento para su trastorno dietético, pero Karen rehusó seguir su consejo. En lugar de enfrentar su problema, Karen decidió hacer un álbum sola mientras Richard convalecía. No era una decisión fácil para la cantante, que sentía como si abandonara a Richard y también a su familia. There were 2 people in her family that she needed total acceptance. One was Richard, and 2 was her mother. And it was very confusing for her because she thought she was doing all the right things that everybody wanted her to do. And no matter what she did, it wasn't good enough, you know. The relationship that she had with Richard was so interpersonal, and she wanted never to have an argument. And, you know, it's the perfect relationship, but it's not life. Los Carpenters siempre habían sido una familia muy unida. De cierta forma, esa unión evitó que Karen y Richard siguieran sus propias vidas como adultos. De hecho, no fue sino hasta que llegaron a mediados de sus 20 años cuando finalmente dejaron el hogar de sus padres. Pero aún entonces su madre, Agnes, quería que siguieran allí. I think they tried it 2 or 3 times before they actually ever did move out of their family home, but then they ended up living 3 blocks away. I think it's a natural function for people to break away from our families and have to go back, you know. And I think because of the way things worked out, they didn't have a chance to go through that developmental stage. It all kind of stayed welded together. Aunque Karen tenía remordimientos por trabajar fuera del círculo familiar, igual decidió hacer su álbum sola. La AIM arregló para que ella trabajara en Nueva York con el veterano productor Phil Ramone. Ambos decidieron que era hora que Karen rompiera con su imagen virginal de los Carpenters. El álbum tenía canciones más explícitas sexualmente, como Haciendo el amor por la tarde. Luego de varios meses, el álbum estuvo terminado y Karen se lo mostró a los ejecutivos de AIM y a Richard. La reacción fue totalmente negativa. And you could cut the air, it was so thick. We both left a lot, and nobody applauded, nobody said anything. The material was ill-suited for Karen, with rare exception, and not done in the proper key for Karen. It's up too high. And, of course, part of Karen's appeal and her charm is the resonance that comes from the low register, and it's not there in that album, so. Karen quedó destrozada por las críticas a su álbum como solista y decidió no sacarlo. Para esa época, en 1980, la vida amorosa de Karen por fin fue el centro de su vida. Gracias a unos amigos conoció al hombre de negocios Tom Bowles. En una semana se comprometieron y el 31 de agosto de 1980 se casaron con una boda muy elaborada en el Hotel Beverly Hills. She was hoping, and we were all hoping for her, that she married the perfect husband and would have children.
and she wanted a family. She was your girl next door. Pero el corto cortejeo y la enfermedad de Karen hicieron que sus amigos dudaran de la solidez del matrimonio, y el tiempo les dio la razón. Karen no obtuvo el hogar con que soñaba. A los pocos meses de casarse, el matrimonio estaba en problemas y los dos terminaron separándose. Ahora Karen y Richard entraban en los 80, no en una cresta como lo hicieron en los 70, sino luchando por unir las piezas de sus vidas profesionales y personales. En 1981, luego de varios años de un vacío creativo, los Carpenters sacaron su 10º álbum llamado Hecho en América. Aunque el álbum no tuvo ninguna canción entre las primeras 10, Richard sintió que iban por el camino correcto. Pero antes de que el grupo siguiera adelante, Karen debía luchar con su enfermedad. Luego de años de negarla, la mujer de 31 años finalmente admitió tener un problema. Ella volvió a Nueva York para trabajar con un terapista especializado en desórdenes dietéticos. De forma poco realista, ella esperaba completar el programa de 3 años en 6 meses o 1 año. Para ese momento, Karen tomaba docenas de laxantes y tabletas para la tiroides diariamente. Ni Richard ni su madre estaban de acuerdo con la forma en que Karen trataba su enfermedad. Richard pensaba que su hermana debía ser una paciente de tiempo completo en un centro especializado en desórdenes dietéticos, y Agnes nunca estuvo de acuerdo en acudir por ayuda a personas fuera de la familia. You know, if you have a problem, you work it out. You don't go to a therapist. You know, I mean, that whole thing about the taboo about being nuts versus, I just need a little direction here. I want to clarify things. A pesar de no tener la aprobación de su familia, Karen siguió su terapia en Nueva York. My stomach just sank when I met her on the street, and I put my hands on her arms and gave her a kiss. There was just nothing there. So you knew that she wasn't getting any better. But the voice and the person who came out was still that same enthusiasm. She never lost that. Luego de 1 año de terapia, más del doble de lo que esperaba, Karen se sintió lo suficientemente bien como para descansar. Aunque aún estaba muy delgada, había ganado algo de peso y, lo más importante, a los 32 años obtuvo un sentimiento de independencia. I think she really thought she had confronted that, the fact that yes, she was anorexic, and yes, she was capable of even hailing a taxi, which she'd never done before. Karen volvió al sur de California llena de esperanzas en el futuro, pero los que estaban cerca de ella se dieron cuenta que no estaba bien. But see, by that point in time, I could see in her eyes, I just knew she wasn't right. And I guess it was too many years of really screwing around her body. I think the years had taken their toll. It's hard when your best friend is slowly killing herself and not really aware of it. Karen mató de inanición a su cuerpo por casi 1 década, y ahora ni siquiera su espíritu decidido podía superar el daño hecho por ella. En la mañana del 4 de febrero de 1983, los años de maltrato finalmente le hicieron pagar a Karen. Cuando Agnes Carpenter llamó a su hija a desayunar, no obtuvo respuesta alguna. Agnes corrió a su habitación y halló a Karen desmayada en el suelo del closet. Poco tiempo después, Karen fue declarada muerta por complicaciones de anorexia nerviosa. Tenía 32 años de edad. And I called Richard and amazingly got through. I was surprised. And my first words to him were, I'm angry. I mean, I feel bad about that because I feel mad. And he said, yeah, me too.